si se va a alguien. Ahí se ve Ya bien. estamos grabando. Así que bueno, vamos a comenzar el webinar de hoy. Gracias a los que se sumaron. Seguro que se van a ir sumando a medida que vamos avanzando, que siempre pasa. Así que cualquier cosa vamos a ir cortando y vamos a ir saludando. Bienvenidos. Gracias a todos por sumarse en tiempo y forma, en horario. El webinar de hoy vamos a hablar un poquito de innovación desde nuestro rol de consultores. Nosotros muchas veces trabajamos con empresas y una de las cosas que lo primero que detectamos es un poco lo que es la resistencia al cambio, ¿no? En otros webinars anteriores estuvimos hablando de cómo es estar en entornos tan cambiantes con la globalización, la tecnología y todos esos condimentos que hacen que uno que tenga que estar en ese permanente cambio, ¿no? Que de alguna manera también genera un estrés. Eh, Sin embargo, hoy tenemos que hablar que con la velocidad con la que todo avanza, deberíamos estar ya acostumbrándonos a que esa es la modalidad y entender, digamos, que adquirir esas habilidades de adaptación y de flexibilidad para estar permanentemente acompañando ese cambio, ¿no? Y que eso de alguna manera esté naturalizado, nosotros como personas, nosotros como empresas, como colaboradores, como líderes de equipo, como dueños de empresa. Así que bueno, eso un poquito vamos a hablar hoy. Al final vamos a ir bastante rápido porque hay mucho contenido y tenemos una hora. Así que al final si quieren abrir algún espacio de preguntas, por si alguien quiere preguntar algo. Así que bueno, vamos avanzando. Bienvenidos a todos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar entonces de inteligencia artificial en el primero de los puntos. Luego vamos a hablar de lo que es el comercio electrónico, seguido de trabajo remoto y habilidades blandas. Inteligencia artificial, comercio electrónico, y a ver, acá es importante destacar que no vamos a profundizar en nada, pero sí es importante tener un panorama general para entender qué es todo esto, qué es todo nuevo, qué es lo que nos supone la innovación en nuestros negocios, qué es, para qué sirve y cómo podemos utilizarla para que sea beneficiosa para nuestros negocios, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la importancia que tiene adaptarse al cambio en el entorno empresarial actual, ¿sí? Nosotros sabemos que el entorno actual es cada vez más dinámico y volátil y eso exige que las organizaciones estemos preparadas para el cambio, ¿sí? Creo que es un poco lo que sugiere el título del webinar cuando hablamos de innovar o morir, y es lo fundamental de realmente estar a la altura de las circunstancias para poder afrontar estos cambios, estos entornos y no quedarnos fuera del sistema como empresa, ¿sí? Básicamente morir como empresa. Entonces, esa adaptación al cambio es un factor crítico hoy por estos entornos dinámicos de los que estábamos hablando, es un factor crítico para el éxito y la supervivencia de las empresas en este contexto que es altamente competitivo, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos que empezar a pensar que hoy todas las empresas, hagan lo que hagan, están compitiendo a nivel mundial. Porque con la globalización, con la tecnología, con todos los avances que tenemos que saber que todos, estemos haciendo lo que estemos haciendo, estamos compitiendo a nivel global. Entonces, bueno, esto supone muchos desafíos empresariales, como les decía recién, la tecnología en constante evolución, los cambios constantes, las preferencias y las necesidades de los clientes. ¿Sí? Esto también evoluciona mucho más rápido. ¿Por qué? Porque también hay mucho más conocimiento, porque hay mucho más información. Entonces eso hace que también mute mucho más rápido las preferencias y o necesidades de los clientes, ¿no? Por otro lado, la competencia global, que es muy intensa, como les decía recién, y las disrupciones económicas y políticas, que por supuesto esto no está exento a lo que hablábamos de que también
el entorno se hacen de una manera muy dinámica y acelerada. Ni hablar en la Argentina, que además ya tenemos bastante, quizá tenemos un entrenamiento, entender este tipo de irrupciones económicas y políticas, que el dólar a la mañana tiene un precio, al mediodía tiene otro. Eh, tenemos mucho más entrenamiento en la Argentina, pero bueno, la realidad es que esto también es una dinámica a nivel mundial. ¿Y cuál es la importancia de esa adaptación al cambio, ¿no? Y de nuevo me remito a ese título de adaptarse, de innovar o morir. Adaptarse al cambio es fundamental en el entorno empresarial actual para poder mantenernos competitivos y lograr el éxito a largo plazo. Muchos cuestionan que cuando estamos hablando de entornos tan dinámicos, es muy difícil pensar en el largo plazo. Muy por el contrario, lo que nosotros sugerimos, y sobre todo en épocas de crisis, es que a la hora de tomar decisiones pensemos en el largo plazo. Sí, considero, un poco desde mi experiencia, que el largo plazo hoy no es el largo plazo que hablábamos antes. Nosotros antes hablábamos de largo plazo, que probablemente hablábamos de acá 20 años a la hora de tomar una decisión, y hoy cuando hablamos de largo plazo probablemente estamos hablando de 3 o 5 años. Entonces, eso, si bien eso es cierto por la dinámica y los cambios, pero sí es muy importante que a la hora de tomar decisiones seamos estratégicos, y para poder ser estratégicos es fundamental poder pensar en ese largo plazo. Eh, entonces, las organizaciones que abracemos ese cambio, y no solamente, digo, cuando hablo de las organizaciones, y me encantaría poder ver en los próximos webinars, no solamente dueños de empresas, sino aquellos que se sumen con colaboradores, sino que es importante que sean promotores de esa mentalidad innovadora, porque van a ser las que van a tener mayor posibilidad de prosperar en el mundo empresarial que está en esta constante evolución. Entonces, es importante, como les decía recién, no solamente ser una empresa que tenga esta mentalidad innovadora de adaptación al cambio y flexibilidad, sino que además poder ser promotores de esto con nuestros colaboradores, con nuestros colegas, con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Y acá nos vamos a empezar a meter un poquito en el primer tema, un tema que hemos escuchado hablar mucho en los últimos meses. Están todos hablando de inteligencia artificial, y por supuesto nos parecía fundamental, si estábamos hablando de innovación, poder hablar de inteligencia artificial. Como les decía recién, nosotros expertos no somos, pero sí es fundamental poder dar ese pantallazo de qué es, para que podamos por lo menos irnos de acá con una noción de qué es la inteligencia artificial. Algunos le hemos escuchado, sabemos que escribimos en el chat GPT, que es una de las aplicaciones más conocidas. Sin embargo, queríamos como por ahí tratar de entender un poquito el trasfondo y el concepto, ¿no?, de lo que es la inteligencia artificial. Sobre todo porque la inteligencia artificial genera muchísima incertidumbre en algunos ámbitos y en algunas personas y en algunas empresas, y esa incertidumbre también genera mucho estrés. Entonces es importante que por lo menos podamos ir un poquito más allá, conocer y entender qué es la inteligencia artificial, pero por sobre todo me gustaría que nos fuéramos con una reflexión de cómo usar esa inteligencia artificial a nuestro favor y no pensarla, ¿no?, como una amenaza. Entonces, haciendo como un poquito algunos conceptos introductorios de qué es la inteligencia artificial, es un campo de estudio que es multidisciplinario, por supuesto, y lo que busca o lo que se enfoca es en crear sistemas, ¿bien? Eso es fundamental, en crear sistemas que hacen que sean capaces de realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana, ¿sí? Por eso se llama inteligencia artificial. Entonces, de repente, hace sistemas, como decimos recién, sistemas, entonces un campo de estudio multidisciplinario, hace sistemas, y esos sistemas hacen que se puedan realizar tareas que en general se requieren de inteligencia humana. En este caso, nosotros tenemos que entender que el objetivo de la inteligencia artificial no es ni venir a sacar puestos de trabajo, ni reemplazar al hombre. Yo creo que la tecnología nunca reemplaza al hombre, eh, pero para eso también nosotros tenemos que entender cuál va a ser nuestro nuevo rol, porque yo entiendo que el hombre
y sobre todo nuestros puestos de trabajo nos ponen un rol diferente, que de repente dejar de hacer este tipo de tareas que hoy puede hacer la inteligencia artificial, y de hecho podría reemplazar algunas tareas, pero entender que nosotros como personas humanas eh, tenemos que cambiar el rol, ¿sí? Tenemos que buscar y entender y adaptarnos a ese nuevo rol que nos propone la inteligencia artificial para no quedar desplazados fuera del sistema, ¿no? Tanto como personas, en nuestros puestos de trabajo, o como empresas, o como emprendedores, o como profesionales. Entonces, seguimos con el objetivo, como les decía recién, que es mejorar la eficiencia y sobre todo la precisión de lo que son tareas automatizadas, ¿sí? Y acá está la clave, ¿no? Tareas que son automatizadas, que por supuesto la hacen con muchísima precisión. Tareas repetitivas, tareas rutinarias. Y además, por supuesto, nos ayuda a generar soluciones para problemas que pueden ser complejos, ¿sí? Se utiliza en muchas áreas, la medicina, la industria, el servicio financiero, el transporte, la educación, la consultoría, las empresas, la logística, eh, o mismo en la casa, redes sociales, marketing digital, digo, es algo que realmente la inteligencia artificial nos traspasa a todos, ¿no? Es transversal a todo. Entonces, es clave poder trabajar con la inteligencia artificial y entenderla como un aliado estratégico. Eso, empezar, dejar de pensar como una amenaza esa inteligencia artificial y pensarla como un aliado estratégico. Pero como les decía recién, para que eso pueda ser así, tenemos que entenderla, que un poco creo que lo que nos convoca hoy, incorporarla y adaptarnos a ese nuevo rol que nos toca como personas humanas. Entonces, la inteligencia artificial, ¿no? Y esto se los dejo como pregunta, ¿no? No es ni para responderla ahora, pero sí me gustaría que cada uno se vaya con esa pregunta. ¿La inteligencia artificial supone una amenaza? Esto lo hablamos en muchos casos cuando empezamos a ver de que la tecnología empezaba a reemplazar muchos puestos de trabajo, ¿no? Sin ir más lejos, yo decía, bueno, uno hoy pasa por los peajes y hay muchos peajes donde ya no hay personas cobrándote. Y ahí hubo un montón de puestos de trabajo que dejaron de existir, ¿sí? Y muchos más van a dejar de existir. Ahora, lo que muchas veces no pensamos cuando hablamos de todos estos puestos de trabajo que dejan de existir son todos aquellos que la tecnología y la inteligencia artificial generan, ¿sí? Porque hay un trasfondo para poder llegar a la inteligencia artificial, para poder llegar a tener la tecnología que tenemos, donde hay un montón de personas que están trabajando en nuevos puestos de trabajo que hacen posible todos estos avances tecnológicos. Entonces, muchas veces yo no hablo de pérdida de puestos de trabajo, sino de mutación o de reemplazo, ¿sí? O sea, se dejan de existir algunos puestos de trabajo, pero se crean muchos puestos de trabajo nuevos. Yo no sé si sabían, pero hay un puesto de trabajo que es eh, piloto de dron, ¿sí? Digo yo cuando me contan, digo piloto de dron, es un puesto de trabajo, hay gente que trabaja eso, sí, hay gente que trabaja eso. Entonces, de repente es esta nueva tecnología o este nuevo aparato que no existía y que antes seguramente era un camarógrafo con una cámara o uno, dos o varios arriba de un helicóptero. Bueno, hoy es una persona que maneja un dron, ¿sí? Y que después seguramente esa filmación la tiene que editar. Entonces, de nuevo, no hay una pérdida, sino un reemplazo en los puestos de trabajo. Eh, Como poner el concepto, ¿sí? Entonces, hablamos un poco de lo que es inteligencia artificial a modo general y ahora vamos a entender cómo funciona. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial con el aprendizaje automático, que se llama? ¿Qué es el aprendizaje automático, sí? En la rama de la inteligencia artificial, por supuesto, se centra en el desarrollo de algoritmos, ¿sí? Y modelos que permiten a las máquinas aprender de los datos, que por supuesto están previamente cargados, y mejoran el rendimiento a lo largo del tiempo sin ser programadas explícitamente. ¿Qué significa? Que esa tecnología tiene datos precargados y tiene la inteligencia, ¿sí? De ir aprendiendo e ir mejorando con el tiempo, ¿sí? O sea, está programada de forma tal que evolucione por sí misma de manera automática. ¿Y cuáles son esos tipos? Por eso se les llama aprendizaje automático, ¿sí? Porque va aprendiendo, va mejorando con el tiempo.
¿Cuáles son los tipos? Hay 3 tipos de aprendizaje automático que utiliza sin entrar en detalle, porque la verdad es que no tiene sentido, pero creo que esto nos da una noción de cómo funciona y cómo trabaja la inteligencia artificial. El aprendizaje automático puede ser supervisado porque utiliza ejemplos etiquetados para entrenar un modelo y hacer predicciones, ¿sí? Eh, los no supervisados son los que, donde se analizan datos no etiquetados para descubrir patrones y estructuras que están ocultas, ¿sí? Entonces, en un caso, el supervisado que utiliza ejemplos que ya están etiquetados y el no supervisado que analiza datos que no están etiquetados. Y por último, el reforzado, que es el modelo aprende a través de interaccionar con el entorno, ¿sí? Donde recibe recompensa o penalizaciones según el desempeño, que en general como es el funcionamiento de los famosos algoritmos de las redes sociales. Entonces, cómo interactúa con el entorno, muchas veces creo que lo hemos chequeado, eh, ya sea de estos dispositivos electrónicos que nos escuchan, o desde distintas herramientas o aplicaciones, WhatsApp, Facebook, Instagram, que los vemos que también están Google, que están muy interconectados y está todo el tiempo tomando información del entorno. Y entonces, vimos el concepto de inteligencia artificial, vimos qué es el aprendizaje automático, o sea, cómo funciona, ¿sí? Esta sensación de que va aprendiendo, y va evolucionando por sí misma. Y ahora lo que vemos es el procesamiento del lenguaje natural. Y esta es como una parte fundamental, una rama fundamental de la inteligencia artificial, porque es la que se encarga justamente de esa interacción entre cualquier dispositivo, que puede ser computadora, llámese tablet, celular, lo que sea, y el lenguaje humano, ¿sí? O sea, es una suerte de traductor, ¿bien? Donde todo eso complejo que hablamos recién, de los algoritmos, de los números, de la tecnología, lo traduce a un lenguaje humano, ¿bien? Por lo cual es clave para que nosotros podamos entender y interactuar de la forma en que interactuamos con un chat GPT, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo es permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen el lenguaje humano de manera natural. Entonces, no es solamente que nosotros podemos entender a las máquinas, sino que las máquinas también nos pueden entender a nosotros. Y eso es lo que veíamos recién cuando hablamos del aprendizaje automático, cómo todo el tiempo está tomando información del entorno para poder seguir aprendiendo, ¿sí? Para poder seguir evolucionando y tomando información. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural, que en inglés las siglas son NLP, lo que hace es este traductor y hace que esté en constante evolución. Entonces, como ahí vemos, no solamente que las máquinas comprendan, sino que además interpreten y generen nuevamente el lenguaje humano. Las tareas, ¿sí? De este procesamiento del lenguaje natural tienen que ver con reconocer la voz, ¿sí? Porque transforma eso que nosotros hablamos todo el tiempo en texto. Análisis de sentimientos, ¿sí? Fíjense qué fuerte, ¿no? De repente estamos hablando que las máquinas están analizando nuestros sentimientos. Yo creo que es acá, y este son este tipo de cosas donde muchas veces asustan la tecnología, o así, che, que de repente sabe lo que yo siento. Sí, y cuando yo decía, che, las máquinas pueden incluso hasta empatizar con nosotros, que de hecho lo hacen, empatizar en el momento en que nosotros, no sé, estamos contentos en la cancha de fútbol, gritando porque nos gusta River, y de repente vemos que nos aparece una publicidad, no sé, de la última camiseta de River que salió. Este, entonces, eh, analizar los sentimientos para poder determinar la actitud o la emoción en un texto, ¿sí? Traducirla nuevo, ¿no? Fíjense cómo es esto, cómo funciona esto la traducción automática, porque convierte texto de un idioma a otro también, y los chatbots, por ejemplo, que es la interacción que está basada en el lenguaje con los usuarios. Bien, estas son algunas de las tareas de las que se encarga este procesamiento natural. Entonces, digamos, antes de pasar al próximo tema, que es comercio electrónico, y es entender cómo nuestras empresas, nuestros negocios, nuestro emprendimiento, nuestro rol diario, nuestras funciones, podemos utilizar y capitalizar esto. Primero entendiendo cómo trabaja, ¿sí? O sea, está en constante aprendizaje, ¿sí? Está
en una evolución constante del conocimiento, nos escucha, puede traducir incluso y analizar nuestros propios sentimientos, y puede reconocer nuestras voces, puede interactuar con el entorno. Entonces, eso nos puede asustar o podemos capitalizarla e incorporarla en nuestra vida diaria y en nuestras empresas para que nos sea funcional y nos ayude a crecer. Yo siempre digo, si hay algo que lo pueda hacer una máquina, ¿por qué no lo haría yo? Pero eso también, porque lo hago yo, se lo puede hacer la máquina. Ahora, eso también me invita a pensar cuál va a ser mi nuevo rol. Y yo siempre digo, siempre pensemos que es algo que la máquina nunca va a poder reemplazar. Y acá yo creo que nace nuestro rol de humanos como verdaderos agregadores de valor para seguir pensando cosas nuevas, para seguir innovando y dejar que la tecnología haga esas tareas que decíamos recién, la tecnología y la inteligencia artificial, esas tareas rutinarias, esas tareas repetitivas, eh, y nosotros buscar ese nuevo rol más analítico, más humano sobre todo, ¿no? Nosotros que trabajamos con los recursos humanos entendemos que el rol nuevo que supone la tecnología, la inteligencia artificial tiene que ver con agregar valor desde lo humano. Y acá pasamos al siguiente tema, ¿sí? Y es el comercio electrónico. Yo creo que no está en discusión, y, digamos, algo que nosotros permanentemente los trabajamos con las empresas, cuando en general cuando una empresa toma un servicio de consultoría, está en algún tipo de proceso de desarrollar, por ejemplo, un software. Pero acá hay algo tan importante, cuando recién hablábamos de que las empresas hoy estamos todas compitiendo a nivel mundial, entonces hablamos de la necesidad o la importancia de tener un comercio electrónico. Eh, de nuevo, por ahí podemos pensar que, por ejemplo, tenemos un tipo de servicio, tipo de servicio, por ejemplo, que no lo podemos llevar a una página web, que ahora vamos a hablar, eh, y bueno, ahora les vamos a mostrar un poquito cómo es que podemos tener nosotros ese comercio electrónico, que por supuesto va a tener mucho alcance, mucho más alcance que nosotros podemos tener hoy. Hoy hablábamos, hace un ping-pong con un inmobiliario y yo le preguntaba si le tenía miedo a la inteligencia artificial o si para él la virtualidad sumaba o restaba en lo que es el negocio inmobiliario. Pensé que me iba a responder que era 100% presencial, y él dijo que realmente la incorporación de la tecnología, de las redes sociales, también de la inteligencia artificial, ha sido muy positiva, ¿sí? Porque hace que de repente yo pueda filmar, no sé, un campo, una casa, y deje de ser esa persona que yo antes llevaba a esa casa o llevaba al campo para que lo vea, y hoy que de repente en un minuto, en un segundo, tiene un alcance a muchísimas personas que lo pueden ver de manera directa, casi como si estuvieran en el lugar o casi sin necesidad de ir al lugar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comercio electrónico, es pensar una forma de expandir en nuestras oportunidades de negocio. ¿Y qué es lo que tiene como beneficio esto? Pensémoslo, ¿no? Hoy tener nuestros productos o nuestros servicios online supone que de repente va a tener un alcance global, ¿sí? Lo que yo hoy vendía a mi vecino o al de la cuadra o al del pueblo o al de la manzana, de repente lo puedo vender a cualquier parte del mundo. Hay una disponibilidad 24/7, ¿sí? No es que yo tengo que abrir en horario comercial y que si alguien no viene en ese horario comercial porque no pudo, se queda sin el servicio o sin el producto. No, la disponibilidad es permanente. Yo entro y a la hora que quiero, donde quiero, puedo acceder a la consulta de ese servicio. Y por supuesto que se reducen los costos, ¿sí? Porque antes los inmensos costos fijos que suponía tener, por ejemplo, un depósito para tener stock, hoy está en un landing web, en una landing o en una web, ¿no? Entonces, nada, es un poco lo que son los beneficios de poder expandir nuestro negocio a través del comercio electrónico. Y acá hay como factores esenciales, ¿no? Para que ese comercio electrónico sea exitoso para nuestro negocio. De nuevo, sin ningún tipo de intención de entrar ni profundizar, hay muchas agencias y consultoras que se dedican exclusivamente a lo que es comercio electrónico, de generar y desarrollar landing y demás, pero sí queremos darle de nuevo un pantallazo general de cuáles son esos factores importantes para que triunfe ese comercio electrónico. Primero, el diseño y la usabilidad del sitio web, ¿no?
tenemos que saber que es importante que tenga una apariencia atractiva y profesional. Recuerden de nuevo que como hablamos recién, hoy es el ser tan accesibles, este tipo de comercio electrónico, por ejemplo, hace que también la competencia sea mucho más voraz online, ¿sí? O sea, yo puedo de manera muy fácilmente tener una página web y prestar mi servicio a todo el mundo, pero todos los pueden hacer. Entonces eso hace que sea muy competitivo, por lo cual es importante que nosotros podamos también destacar acá, ¿sí? En las apariencias atractivas y profesionales. La navegación que sea intuitiva y fácil de usar. Y acá pongámonos como usuario también nosotros. Che, yo de repente soy usuario, busco, no sé, googleo lavarropa Whirlpool y por supuesto que me van a salir 16.000 webs que tengan, o sea, landing que tengan, empresas que tengan, por ejemplo, comercio electrónico. Entonces ahí, que vuelva a destacar y la que tenga la apariencia más atractiva. Y después yo voy a entrar a aquella que tenga una navegación más intuitiva. Si yo no puedo entrar, y hoy con ni hablar de las nuevas generaciones, ¿no? Que están acostumbrados a los 15 segundos de las historias de Instagram y así todo les parece lento una historia en 15 segundos. Eh, es importante también atraer desde ahí, ¿no? A ese potencial cliente con una navegación que sea intuitiva. O sea, tengo que tener una página web que realmente sea fácil de usar y que el proceso de compra también sea lo más simple posible. Esto porque si mañana van a buscar una agencia que les haga una web, es importante que tengan en cuenta estas cosas, ¿no? Que seguramente se los van a recomendar o se los deberían recomendar. La experiencia del cliente, ¿sí? La atención al cliente tiene que ser eficiente y personalizada. De nuevo, fíjense que yo puedo tener un chatbot, puedo tener inteligencia artificial, pero lo importante que es poder mantener esa calidez incluso a través del comercio electrónico. Que haya políticas de evolución que sean claras y justas, ¿sí? Y también ofrecer muchas opciones de pago que sean seguras. Esto también, y nos pasa sobre todo con los más grandes, que todavía le tienen muchísimo miedo y desconfianza a las compras electrónicas, por lo cual es importante poder, como decíamos en el primer punto, tener políticas que sean claras y justas y además ofrecer muchas opciones de pago que sean los más seguros posibles y ya un punto ya vamos a entrar en eso. Por otro lado, tener estrategias de marketing digital. De nuevo, hay miles de ejemplos de esto y nosotros vamos a ver que, que hay agencias que se dedican a esto exclusivamente, pero es bueno que nosotros podamos tener alguna visión previa de esto. Optimizar los motores de la búsqueda, sí, para aumentar la visibilidad en línea, o sea que hay muchas formas de optimizar mi web, la forma en que yo hago las pautas y demás, para que cuando yo busque, no sé, lavarropa Whirlpool, que era lo que le decía recién, la primera página que salga es la mía, si no, yo no me voy a ir al último de la página o voy a pasar 3 páginas para atrás para ver si encuentro el lavarropa. Seguramente me voy a ir a los primeros que me aparezcan. Eso significa optimizar los motores de búsqueda. El uso efectivo de redes sociales y campañas publicitarias en línea. Esto es muy importante también porque muchas veces las inversiones son muy grandes y si bien todavía, como les decía recién, es muy competitivo también el mercado en redes sociales, para generar inversiones que sean realmente productivas, así como nosotros antes invertíamos, no sé, en el diario o en la propagación ese que andaba por el pueblo y queríamos saber si eso nos generaba algún retorno, que es igual, ¿no? Sea, buscar que toda esa inversión que nosotros hacemos en un community manager, en la pauta paga y demás, tenga algún retorno a la hora de conseguir clientes. Y por último, la personalización y la segmentación de campañas. Todo esto, si bien es muy exclusivo del marketing digital, es importante que nosotros como dueños, yo siempre digo, si hay algo que no nos podemos entender hoy es de las redes sociales. Porque toda esa estrategia que tenemos nosotros en nuestra cabeza, que tiene que ver con nuestro negocio, en el momento en el que está el negocio hoy, en el aquí y ahora, es importante que nosotros estemos cerca de esas redes sociales porque no dejan de ser ventas. Por otro lado, la experiencia del cliente, ¿sí? O sea, no, perdón, la experiencia del cliente ya lo vimos. Y por último, la seguridad y protección de los datos, ¿bien? O sea, la implementación de certificados que garanticen las transacciones seguras, era un poco lo que adelantábamos recién, la experiencia del cliente, cumplir con normas de protección de datos y privacidad, y por último, tener respaldos
regulares de información sensible para evitar pérdidas, ¿sí? Eh, nosotros tenemos, cargamos y generamos muchísima información en las redes sociales y es importante que esa información la podamos conservar. Entonces, tener respaldos es fundamental para no perder toda esa información que muchas veces está en una nube o peor aún está en un dispositivo que si el dispositivo se rompe, perdemos información que probablemente nos llevó años generar. Por lo cual, entonces, acá vimos un poquito de inteligencia artificial, nos sacamos el rechazo, la resistencia, o por lo menos nos acercamos a tratar de entenderla, qué es y para qué sirve. Vimos un poquito la importancia de tener un comercio electrónico, ¿sí? De estar en línea, de estar en línea. Yo siempre digo, si muchas veces por ahí no, la empresa o el emprendimiento no está en situación de invertir en comercio electrónico, porque muchas veces las inversiones son muy altas y realmente todo el sistema nuevo, ¿sí? De venta online es generar casi como una empresa nueva paralela. Yo siempre digo, por lo menos tienen que tener una página, es donde aterrizar cuando alguien me busca, ¿no? Y por eso las páginas se llaman landing, porque tienen que ver con eso, ¿no? Y yo cuando empecé a entender este lenguaje digital, me he dado cuenta de eso, ¿no? Que hoy me dicen, che, Pepito, ¿y qué hacemos? Ah, lo googleamos, Pepito, lo buscamos en el Instagram, bueno, ahora capaz que lo buscamos en Threads, lo buscamos en TikTok, y digo, fíjense, o una persona, un negocio, o lo buscamos en Facebook, algunos de los más grandecitos todavía. Entonces digo, ese lugar donde nosotros, cada vez que nosotros tengamos una duda, ¿sí? Digo, che, ¿quién será tú? ¿Qué hacemos? Nos vamos al celular, nos vamos a la computadora, googleamos. ¿Qué será esto? ¿Bien? Entonces es tan importante poder tener esa presencia digital. Bien, para mí es clave por lo menos tener como una mínima presencia digital. O sea, vamos a lo más simple, tener una página de Instagram, ¿sí? Por tener una cuenta de Instagram fundamental, que aunque sea alguien me encuentre en un Instagram, en un LinkedIn, si soy profesional, o una landing, que para mí sería como lo ideal, ¿no? Que es esa página, como les decía yo, de aterrizaje. Alguien me busca, aterriza ahí y me puede generar algún tipo de interacción o consulta. Trabajo remoto, entonces. Pasamos a esta nueva forma o modalidad de trabajo que tiene que ver con el trabajo remoto. Esto fue una cachetada que nos dio la pandemia a todos, donde es como que yo tengo la sensación que el mundo decía, che, dale, pónganse a trabajar online. Y nosotros como que mirábamos para otro lado, dale, pónganse a trabajar online. Y dijeron, bueno, listo, pandemia, o sea, o trabajar online o trabajar online. Entonces, esa aceleración de adaptación a no solamente trabajar online, sino estuviera online, y que muchísimas cosas pasaron, de ese momento pasaron a ser online, nunca más volvieron a la presencialidad, era necesaria, ¿sí? Era mismo los webinars, ¿no? Digo, ¿quién no pasó los primeros meses de la pandemia? Yo siempre digo, los primeros meses de la pandemia que hicimos, vimos webinar y todos aprendieron a hacer medialunas caseras. Entonces, esto del trabajo remoto hoy que es tan fundamental, las nuevas generaciones hoy diría que vienen casi exclusivamente con el chip de lo remoto. Por ahí todavía hay generaciones que bancamos lo híbrido, hay muchas que solo las más viejitas que te piden lo presencial, pero la realidad es que poder trabajar remoto, y ahora vamos a ver por qué también, cuáles son los beneficios de trabajo remoto, tanto como para los colaboradores como para las empresas. También es lo que se llama teletrabajo, trabajo a distancia, y se refiere a las prácticas de llevar a cabo esas tareas laborales fuera de una ubicación física tradicional de la empresa, ¿sí? Se pueden realizar las funciones desde las casas, desde otro espacio de coworking, desde cualquier lugar donde tengamos acceso a Internet y tengamos las herramientas necesarias, ¿sí? Eso nos da como beneficios, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, muchísima flexibilidad, entonces podemos equilibrar la vida laboral y la personal, ¿sí? Con todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Por eso digo, yo también creo que esto no es tan fácil, no es tan fácil gestionarlo, no es tan fácil manejarlo para poder ser productivos y también poder esa flexibilidad, que es la que todos buscamos y todos queremos, pero digamos, bien manejada, y ahora vamos a ver unos tips después, realmente es muy importante a la hora de poder conseguir ese equilibrio de la vida laboral y personal. Mucho menos tiempo y gasto en desplazamiento. Había gente que antes pasaba 12 horas afuera de la casa porque
8 horas que estaba trabajando viajaba 4, o sea, esto pasaba mucho en Buenos Aires, ¿no? Sobre todo los que vienen las afuera. Eh, Ambiente de trabajo mucho más cómodos y personalizables, ¿sí? Porque muchas veces ahora los ambientes también son personales, son individuales, entonces eso hace que lo adaptemos a nuestras personas. Posibilidad de trabajar con empresas de todo el mundo, ¿sí? Esto también yo creo que es algo que, bueno, nosotros personalmente como consultora que nacimos en pandemia, eso siempre digo, nosotros nacimos virtuales, entonces eso nos permitió que tengamos clientes, por ejemplo, en toda la provincia de Córdoba, estemos abriendo mercado en el exterior, y esto fue pura y exclusivamente gracias a la posibilidad que nos brinda la pandemia con el trabajo remoto. Y en cuanto a lo que es empresa, nos amplió el acceso al talento global y diverso, ¿sí? Bueno, yo le decía, oh, nosotros hoy tenemos el equipo en todo el país, ¿sí? Y eso está buenísimo porque vos de repente eso también, si bien hace que sea mucho más competitivo el mercado de las personas, digamos, y el talento humano, hace que también nos dé la posibilidad de poder elegir. La reducción de costos de infraestructuras físicas, totalmente innecesaria. Hoy las empresas no pueden entender cómo es que mantenían estructuras físicas cuando de un día para el otro de repente empezamos a hacer home office y disminuyeron abruptamente esos costos. El aumento de la productividad y la eficiencia, en algunos casos, sí se hace mucho más productivo, porque de repente esa hora que vos usas el frente del computador se pone exclusivamente para trabajar. Por eso ahí, ahora vamos a ver en las recomendaciones, la importancia de poder tener el equipo remoto y trabajar por objetivos. Y por supuesto, la mayor satisfacción y retención de empleados, como muchos dicen, la fidelización de los empleados. ¿Por qué? Porque se le otorga todo este tipo de beneficios que hace que eh, haga mucho más ameno ese trabajo. Algunos tips, ¿sí? O consejos para que ese trabajo remoto sea exitoso. Establecer rutinas diarias y mantener horarios consistentes. Digo, tanto, esto es muy importante, si yo trabajo en una empresa o yo como líder, ¿sí? Poder entender que es clave poder tener yo esa rutina y poder generarla en el equipo, ¿sí? ¿Para qué? Y para que sea consistente, ¿sí? Para poder hacer una rutina. Sin esa rutina es muy difícil sostenerlo. Y no todo el mundo está preparado para generar realmente ese trabajo remoto. Por eso creo que para todos es necesario poder ayudar o acompañarnos como equipo para poder generar este tipo de hábitos o rutinas. Crear espacios de trabajo que sean ergonómicos y libres de distracciones, eso es fundamental. En una época yo creo que de la pandemia también nos empezamos todo a replantear que este trabajo que de repente fue como, bueno, váyanse toda la casa, abran la computadora y trabajen desde la casa, pero no hicimos la preparación de esos espacios necesarios. Entonces de repente nos vimos desbordados porque teníamos los chicos colgando con el primer grado, acá el chico colgando en cuarto grado, mi marido trabajando para su empresa también remoto y yo trabajando acá y de repente, y mientras estamos haciendo la salsa para la polenta. Entonces digo, también hay que saber poder identificar esos espacios para que este trabajo sea productivo sobre todo y saludable para las personas. Mantener comunicación efectiva con el equipo utilizando herramientas digitales hay miles. Yo creo que esto puede convocar incluso una webinar que sea solo de esto. Toda la cantidad de herramientas digitales que hay que se siguen generando y la gran mayoría de los casos son herramientas gratuitas, y por lo cual hay que explotarlas y utilizarlas al máximo. Sin ir más lejos, Zoom, nosotros actualmente estamos trabajando con Zoom, estamos trabajando con Google Calendar, que son herramientas colaborativas donde podemos estar trabajando todos juntos, digital y además gratuita en muchos casos. O por lo menos tienen que ser una versión gratuita. Por otro lado, establecer metas y objetivos claros, lo que les decía recién. ¿Qué significa tener metas y objetivos claros? Poder trabajar con eso, ¿no? Con el enfoque, ¿sí? Que sea exclusivamente este objetivo. Imagínense si muchas veces antes nos desmotivaba estar trabajando en un lugar donde no teníamos claro qué es lo que hacía. Imagínense si tenemos que estar 5, 4, 6 horas sentado al frente de una computadora en mi casa sin saber para dónde voy, ¿no? Es clave para el trabajo remoto. Yo, si tengo que decir algo que para mí lo más importante es
mantener metas y objetivos claros de los puestos, del trabajo, de la empresa, hacia dónde va ese futuro. Fomentar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, bien, estableciendo límites saludables, un poco lo que habíamos hablado al principio, estableciendo rutinas, espacios que sean generados para tal fin. Y por supuesto tener todo lo que sean consejos para el manejo del tiempo y la organización de las tareas, ¿no? Todo lo que es gestión del tiempo, eso es fundamental también en estos casos. Cómo establecer prioridades, de nuevo ahí surge para esto fundamental tener objetivos claros. Y por supuesto cultivar la colaboración y el trabajo en equipo a través de nuevo esas herramientas que hablamos recién, como videollamadas, reuniones de equipos, plataformas colaborativas. Hay muchas plataformas que son de comunicación. Nosotros, por ejemplo, usamos lo que es Discord, los grupos de WhatsApp, que también, ¿no? Siempre tratando de establecer esos límites saludables que hablábamos, pero también son herramientas muy importantes para mantener ese día a día con el equipo. Y por último, ya cerrando, así no los demoro y luego no me mata, ya les pide, luego querés decir lo del certificado, así te van pasando por las dudas. No, estás muteado. Perdón. Ahí le estuve compartiendo por chat la planilla de asistencia, ¿sí? Con esa planilla yo ya les puedo completar el certificado y se los voy a mandar al mismo mail donde le estoy mandando la invitación. También quería decirles que, bueno, si quieren ustedes seguir aprendiendo o también necesitan algún tipo de asesoramiento en la empresa, también por haber participado, además de la certificación, le estamos dando un prediagnóstico gratis empresarial para que ustedes puedan ver críticamente dónde está su empresa parada, en qué necesita mejorar, algunos puntos más objetivos externos de parte de nosotros. Y bueno, pueden agendar en el link que les estoy por mandar por chat la reunión. O si no, de todas formas, le voy a estar reiterando la invitación a una reunión por mail. De todas formas, les dejo el link para que puedan inscribirse y coordinar y podemos hablar un poco más. Gracias, Loa. Bueno, no se olviden de mandar los datos, les podemos mandar el certificado a todos. Por último, las habilidades blandas. A mi criterio, también una de las cuestiones más importantes. Al principio hablamos de la importancia de adaptarnos a este entorno tan complejo en el que hoy nos encontramos, tan dinámico, y para eso hay que desarrollar ciertas habilidades que sí o sí nos está exigiendo el mercado, ¿sí? Para el trabajo remoto necesitamos habilidades, para el comercio electrónico necesitamos unas habilidades, para armar equipos y liderar a distancia hace falta estas habilidades, para competir a nivel mundial hacen falta estas habilidades, que ahora vamos a charlar un poquito. Habilidades blandas para el futuro, ¿sí? Esta la deben haber escuchado hablar un montón, todos estamos hablando de la inteligencia emocional. Yo siempre digo, lamentablemente no nos enseñaron a gestionar las emociones, ¿sí? Hoy mucho se habla en los colegios, por suerte, ya desde muy chiquitos estamos aprendiendo a identificar las emociones, a gestionar esas emociones. Hoy una habilidad fundamental, la inteligencia emocional, ¿sí? Digamos, conceptualmente es la capacidad para reconocer y gestionar nuestras propias emociones. Yo siempre hablo de gestionar porque reprimir es una palabra horrible, digamos, no es la idea, pero sí a gestionarlas para que sean efectivas de alguna manera, ¿no? Para que nos sirvan, capitalizarlas también, ¿no? Porque el enojo no está mal, el miedo no está mal, digamos, porque todos tienen también una función, ¿no? El enojo tiene una función, el miedo tiene una función, pero es muy importante, digamos, para poder abordar todos los desafíos que hoy nos propone, sobre todo los entornos, poder gestionarlas correctamente. Es la habilidad para comprender y responder de una manera empática las emociones de los demás también. Y promueve la comunicación efectiva, fundamental. Otra cosa que no nos enseñaron a comunicarnos. Relaciones positivas y sobre todo la resolución de conflictos de una manera constructiva, ¿sí? Yo digo, todavía pasa, y a mí me parece tan extraño en algunos entornos, sobre todo cuando hablamos de liderazgo, no sé si alguno se forma en liderazgo, nosotros en nuestro programa de formación de mandos medios, la gran parte del programa trabajamos estas cuestiones,
y es como que todavía hay gente que, o líderes en realidad, que todavía están buscando la culpa, viendo a quién responsabilizan de una tarea, esto del retar, ¿no? Cuando en realidad hoy estamos hablando de el capitalizar experiencias, de aprovechar ese error, entonces, o de dar feedback positivo para no desmotivar, bueno, todo eso que se trabaja mucho en los fondos medios, tiene, o sea, la base está en las habilidades blandas, ¿sí? La base está en la gestión de emociones. Entonces, por un lado, clave eso, ¿no? Yo siempre digo, si nosotros como líderes no podemos gestionar nuestras emociones, mucho menos vamos a poder gestionarla del equipo y sobre todo no vamos a poder tomar decisiones inteligentes, porque vamos a estar abordados por una emoción. O sea, cuando nosotros tomamos decisiones enojados, no vamos a estar pensando en la rentabilidad. Cuando nosotros tomamos decisiones con miedo, no vamos a estar pensando en el largo plazo, en el largo plazo de nuestro negocio seguramente. Entonces, para poder tomar decisiones de negocio inteligentes, tenemos que poder gestionar nuestras emociones, pero sobre todo identificarlas. Segunda habilidad blanda, digamos, muy importante, el pensamiento crítico, ¿sí? O sea, hoy la inteligencia artificial va a hacer un montón de cosas por nosotros. Si nosotros no podemos lograr un pensamiento crítico, ahí sí tengamos miedo a la inteligencia artificial, ¿sí? El pensamiento crítico es la habilidad para analizar la información de una manera objetiva, ¿sí? Y de repente tomar decisiones fundamentales. Nosotros recién hablamos que la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender. Entonces, si nosotros no podemos ser críticos, analizar nuestra información de una forma objetiva y tomar decisiones fundamentadas, entonces pasó mañana la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Capacidad para evaluar diferentes perspectivas y encontrar soluciones innovadoras, eso también, ¿no? Poder todo el tiempo nosotros tener o generar, digamos, cosas nuevas es algo que tiene que ver con el pensamiento crítico. Y fomentar las soluciones de problemas de manera efectiva y la toma de decisiones acertadas también es fundamental. Muchas veces este entorno del que hablamos tan ágil, tan cambiante, lo que nos propone o lo que nos convoca es a hacer una toma de decisiones muy acelerada, por lo cual es importante que tengamos muy aceitado esto del pensamiento crítico para poder tomar decisiones de manera ágil o rápida, que es lo que estamos necesitando hoy por el entorno en el que estamos. Colaboración y trabajo en equipo. Bueno, digamos, creo que, digamos, si bien indagar o profundizar un poquito más en esto, pero todos sabemos que es trabajar en equipo, poder trabajar de manera efectiva, sobre todo, ¿sí? Para eso, de nuevo, algo de lo que hablamos recién traigo y es tener los objetivos claros, para poder también generar un equipo o ser parte de un equipo que va a ese objetivo, ¿sí? Pero para eso todo el equipo tiene que tener claro hacia dónde va el objetivo, ¿no? Y lo digo también hacia dónde va mi empresa, hacia dónde va mi área, lo digo también, digamos, como líder, la importancia de tener esa comunicación y ese feedback para que el equipo pueda entender, ¿no? La habilidad para comunicarse, escuchar y respetar las ideas y opiniones de los demás es clave si no nos podemos mover en un entorno, en un equipo. Promover la creatividad, la sinergia y el logro de resultados de manera colectiva. Nosotros sabemos ya hoy, recién hablamos de que la inteligencia era multidisciplinaria, la inteligencia artificial. Las personas, cada una tiene habilidades puntuales, cada una de las personas tiene conocimientos puntuales, no podemos tener conocimientos o habilidades todas o fortalezas, por lo cual acá para poder generar el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, es fundamental esta habilidad del trabajo en equipo, ¿no? La número 4 es ya casi la final. La adaptabilidad es la capacidad para hacer frente y adaptarnos a esos cambios rápidos, el entorno, lo que venimos hablando desde el principio, la habilidad de aprender nuevas habilidades y adaptarse a nuevas tecnologías. De nuevo, recién decía, la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender, ¿sí? Por lo cual, si la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender por sí misma, imagínense nosotros cómo debemos tener desarrollada esta habilidad, ¿no? Promover la agilidad y la capacidad de aprovechar nuevas oportunidades, que es un poco lo que nos convoca esto, lo que nos propone, ¿no? El adaptarnos a esta tecnología, adaptarnos a esta inteligencia artificial para poder rápido aprovecharla, ¿sí?
como una nueva oportunidad y no pensarla como una amenaza. La tecnología y la inteligencia artificial tiene que ser vista por nosotros, dueños de empresas, líderes de equipo, profesionales, o porque soy parte de una empresa, de un equipo, como una oportunidad que tengo que aprovechar y a la que le voy a agregar valor, porque ese va a ser nuestro nuevo rol. Comunicación efectiva, como les decía recién, también soy una convencida de que no nos han enseñado a comunicar y es algo que debemos desarrollar. La capacidad de transmitir ideas y mensajes de una forma clara, concisa y persuasiva. Yo creo que el peor enemigo de la comunicación efectiva es el suponer. No, porque yo supongo que no supongas. Anda y preguntale. Ese suponer mata la comunicación efectiva. Entonces, importante que tengamos una comunicación clara, concisa y persuasiva. Era obvio que lo tenía que saber, no era obvio. Entonces, saquemos el suponer, saquemos el era obvio, desarrollemos la capacidad de comunicación, pero sobre todo seamos conscientes de que realmente tenemos una falencia, de que no nos enseñaron a comunicarnos y que es una habilidad que es clave poder desarrollar. La capacidad de escuchar activamente, ni hablar y comprender a los demás, y ahí entra un poco la empatía también. Fomentar la colaboración, ¿sí? Eso es lo que va a hacer la comunicación efectiva, la resolución de problemas y, por supuesto, y lo más importante, construir relaciones sólidas y sustentables. Por último, y ya con esto cierro y les agradezco a todos por estar, por haberse sumado, por el interés. Por supuesto que vamos a dejar abierto preguntas. Eh, Liderazgo, ¿sí? Algo que nosotros hacemos muchísimo foco en nuestras intervenciones. Liderazgo gerencial, liderazgo mandos medios, estratégico, táctico. Liderazgo la capacidad que tenemos de influir y motivar a los demás hacia un objetivo común. De repente cuando uno lidera un equipo es tratar de lograr eso que antes hacía yo a través de otras personas, ¿sí? Lo primero que ocurre, digamos, que una de las cosas que más les inquieta a los empresarios o a los líderes cuando empezamos la formación es que nos dicen que no lo harían como ellos lo harían. Entonces, y ahí está la clave y ahí está la dificultad, ¿no? ¿Cómo logro que ese equipo, que de repente era yo haciendo un montón de cosas y por suerte pude tener ese equipo, cómo logro que ese equipo haga eso que yo necesito hacer como yo lo haría o no? ¿Sí? Porque también eso es importante. Si realmente hay cosas que son importantes que sean como yo lo haría o con un criterio que tiene que ver con mis valores o con mis políticas, o bien aceptar también, y este es como un mix hay que hacer, que va a haber otra persona que lo va a hacer y que incluso lo va a hacer mejor que nosotros. Y acá importante conseguir personas siempre que sean mejores que nosotros. Yo estoy convencida que el 100% de mi equipo es mejor que yo en todo lo que hacen. Y eso fue, ni hablar Loa, ¿no? Acá presente, así que ahí le tiro un... cada uno es maravilloso en lo que hace y eso creo que es lo lindo de tener un equipo, ¿no? Eh, Tener la habilidad de delegar, tomar decisiones y resolver conflictos, ¿sí? Los líderes de repente somos eso, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo atajando los problemas y tenemos que ser facilitadores. Yo creo que es una palabra que define el liderazgo, el de ser facilitadores de nuestros equipos. Poder estar todo el tiempo resolviendo sus problemas, no ellos a nosotros, nosotros a ellos en realidad, porque somos los que tenemos la responsabilidad de poder facilitarles para que puedan hacer o el logro de los objetivos, ¿no? que definimos. Promover la inspiración, el empoderamiento y, por supuesto, la gestión eficaz de esos equipos. Lograr que cada uno de los colaboradores se empodere con esos resultados, con sus áreas, con sus objetivos, también es muy difícil, pero muy importante a la hora del liderazgo, del armado del equipo y de tener nuestras empresas. Así que bueno, con esto termino. Muchas gracias a todos. Quedamos total y completamente a disposición. Ahí están nuestras redes sociales. Loa, ¿querías decir algo? Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer en este momento o algo. Puede activar el micrófono, escribirlo por chat, yo lo leo y yo lo leo. Y bueno, recuerden que les voy a estar mandando yo el certificado por mail, la invitación de nuevo para que puedan coordinar una reunión. Estamos a súper disposición. Y también la grabación del webinar para que puedan repasar para los que entraron tarde o para los que quieren volver a ver y sienten que les sirvió el contenido. Así que cualquier comentario nos pueden hacer también por mail, qué les pareció o algo, ¿sí?
Y bueno, eso sería todo. Un gusto. Y bueno, si alguna Muchas gracias a duda, lo voy todos. a dejar ahora. Gracias, Abel. Dice Abel, muy buena la charla. Y Sofía puso súper clara. Bueno, un gusto y damos por finalizado entonces el webinar. Cualquier cosa estamos en contacto, ¿sí? Gracias por su tiempo y por haberse unido.